En esta ocasión vamos a hablar acerca de las peores traducciones que yo he encontrado en ciencias sociales y en filosofía. La situación puede ser complicada porque nos lleva a cuestiones verdaderamente cómicas y tristemente se convierten en situaciones trágicas al pasar de los años. Notemos primeramente la gran creatividad latina. El traductor debe de ser un puente entre dos idiomas, un puente entre dos culturas. Sin embargo, los traductores y los editores al español son muy creativos, pero esto no es sencillo, porque esa creatividad significa que inventan títulos, títulos de obras clásicas, títulos de obras muy importantes como las que vamos a ver ahorita a continuación. Pero además de eso, las traducciones falsas fracturan la comprensión y además anulan la comunicación académica y científica que pudiéramos nosotros tener con otras universidades o academias del mundo. El primer caso que les quiero presentar es de una persona muy apreciada en México que se llama Erich Fromm. Erich Fromm es un psicoanalista, nace en el año 1900, pertenece a la gran escuela de Berlín de psicoanálisis y más bien se le recuerda hoy en día por tres grandes obras: El miedo a la libertad, El arte de amar y Tener o ser. Erich Fromm es especialmente importante en México porque él estuvo trabajando en México, en la UNAM, él estuvo viviendo en Cuernavaca y aprovechó para hacer psicoanálisis del campesinado mexicano. Pues bien, vamos a nuestro tema. Resulta ser que Erich Fromm escribe en el año 41 un libro importantísimo que se llama El miedo a la libertad. Solo que cuando nosotros vemos el título original, no hay ningún miedo a la libertad. Es un escape de la libertad, una huida de la libertad. Después, en el año 47, escribe un libro en español que se llama Ética y Psicoanálisis. Pero cuando vemos el título en inglés dice El hombre para sí mismo, una investigación de psicología de la ética. Y uno dice, ok, ya ética y psicoanálisis se aleja tal vez demasiado del título original. Pero eso no es nada comparado con el tercer libro, que además lo tengo aquí a la mano. Es un libro muy interesante, muy interesante, que en inglés se llama The Sane Society, la sociedad cuerda, por oposición a Insane Society. Si ustedes dicen insane, están diciendo que están locos, ¿sí? Bueno, The Sane Society es la sociedad cuerda, solo que por maravillas de la creatividad latina, el título pasó a ser Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Y en un subtítulo dice, hacia una sociedad sana. Y es aquí donde nosotros ya no tenemos más que lágrimas para observar y para ver lo que han hecho los traductores y editores con grandes obras. Pues bien, uno de los casos más claros de una pésima traducción lo tenemos nosotros en Benedetto Croce. Benedetto Croce es un gran filósofo, un gran historiador italiano de principios del siglo XX y en el año 1938 escribe un libro que se llama La historia como pensamiento y como acción. La idea de comprender la historia como pensamiento o como acción era una discusión típica de estos años muy centrada en Hegel. La cosa sorprendente y la cosa increíble es que el Fondo de Cultura Económica va a traducir este libro, que les traigo también aquí, como la historia como hazaña de la libertad. Es decir,
los editores y los traductores se saltaron completamente el título original y pusieron una frase de Hegel en su lugar. Esto solamente puede pasar en territorio latinoamericano. Pero también en España hace aire. Tenemos nosotros a Martin Heidegger. Martin Heidegger es obviamente el filósofo más importante del siglo XX y cuando cumple 80 años juntan 4 ensayos que él tenía preparados para publicación y hacen un librito muy pequeño que se llama Zur Sache des Denkens. Este libro, que es traducido correctamente en la página 102, La cosa del pensar, es un tema normal en filosofía después de René Descartes porque es una reminiscencia de Res Cogitans. Bueno, pues la editorial Tecnos pone como título de la obra Tiempo y Ser. Y entonces la situación es verdaderamente escandalosa porque Heidegger nunca escribió un libro que se llamara Tiempo y Ser. Sí es Tiempo y Ser el primer ensayo, la primera conferencia del libro, pero no es el título del libro. Pues muy bien, tenemos nosotros además un libro muy importante en cuestiones políticas, incluso para el día de hoy, que se llama El asalto a la razón, en español. Y fue traducido por Ricardo Guerra. Yo tengo un gran aprecio a Ricardo Guerra porque fue mi profesor en la Facultad de Filosofía de la UNAM, fue embajador en la República Democrática Alemana y tradujo muchas cosas muy importantes, entre otras la fenomenología del espíritu que tradujo junto con Wenceslao Roses. Pues bien, resulta ser que existe un libro de Georgi Lukács que se llama directamente La destrucción de la razón, el camino del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler. Y entonces, este título, muy claro en alemán, es transformado de la siguiente forma. El asalto a la razón, la trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler, publicado en México en 1967. Sabemos nosotros que la palabra alemana Zerstörung solamente puede ser traducida como destrucción. Este libro forma parte de una larga serie de libros alemanes donde la tesis original está en el título, es decir, en la medida en que los gobiernos utilicen ideas y filosofías irracionales, van a convertirse en fascistas. Un tema de gran actualidad todavía y es una pena que se haya diluido el sentido de la destrucción de la razón de esta forma y se haya convertido en el asalto a la razón. Y por supuesto tenemos nosotros a Jürgen Habermas. Jürgen Habermas es importantísimo en Alemania, en Europa y en todo el mundo. Yo tuve la ocasión de conocerlo en la primera conferencia que dio en la Humboldt Universität en 1992 y es un verdadero personaje intelectual, un académico importantísimo. Y por supuesto que como todo buen alemán es complicado, ¿sí? Pero eso no nos da derecho a inventar títulos. Tal vez el peor caso que tengamos en malas traducciones sea su libro que se llama en alemán El cambio estructural de la publicidad. Investigaciones sobre una categoría de la sociedad civil. Este es el título directamente traducido desde el alemán. Arriba queda más o menos clara. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Publicado en 1962, se va a convertir en un texto obligado para
la segunda mitad del siglo XX. Por alguna razón verdaderamente extraña, se tradujo como Historia y crítica de la opinión pública, la transformación estructural de la vida pública. Esto en el año 81. Bueno, en el título original, por supuesto, no existe historia y no existe crítica y no existe tampoco opinión pública. Es terrible lo que hicieron con este título los editores y es tanto así que el traductor, Antoni Domenech, necesitó 3 páginas de explicación para separarse, para hacerse a un lado de este título que pusieron los editores. Así la situación en las traducciones que nosotros tenemos en español. Esto nos lleva a una conclusión muy sencilla, ¿sí? Nosotros en un primer momento, por lo menos deberíamos pedir buenas traducciones. Es por supuesto obvio que no vamos a comenzar nosotros nuestra universidad leyendo francés, inglés, alemán. No podemos hacer eso, ¿sí? Pero sabemos nosotros que las traducciones siempre van a ser una cosa extraña en el mundo latino. Esto no es nada nuevo en el mundo hispanohablante. Y número dos, déjenme decirles, cosa más importante, que si ustedes quieren ser académicos importantes, intelectuales importantes, deben de acercarse a los originales. Esa es una gran tradición europea que no debemos de perder por ningún motivo. Hace 30 años que yo me gradué en la Universidad Humboldt, había requisitos para graduarse y para escribir la tesis doctoral. Uno de esos requisitos era no traducir. Es decir, si citábamos a Aristóteles, era en los originales. Si citábamos a Séneca, era en los originales. Si nosotros citábamos a Sánchez Vázquez, era en los originales. Si citábamos nosotros a don Miguel de Unamuno, era en los originales. Esto se hacía hace 30 años. Bueno, esta situación costaba mucho trabajo, pero uno aprendía muchísimas cosas. Han pasado 30 años y afortunadamente hoy en día tenemos todos los libros en casi todos los idiomas en PDF en Internet. Que no hay excusa ahora para acercarse a los idiomas originales y evitar las peores traducciones al español. Muchas gracias.